Capítulo 1. El reloj destrozado. Fue precisamente 8 minutos después de la medianoche. Cuando el reloj rompió su silencio, una sola campanada resonó en el gran salón de mansión Ravenhurst 1, finca ancestral enclavada en los acantilados neblinosos de Cornualles. Los invitados se habían retirado hacía horas. Las risas y el champán de la velada se habían desvanecido hacía tiempo. Solo quedaba la tormenta, arañando las ventanas como si la noche misma buscara entrar. Y sin embargo, en medio de esa furia orquestal de viento y lluvia, se escuchó otro sonido, el sonido del cristal rompiéndose, un grito desesperado, y luego el silencio hueco que sigue a la muerte. Cuando el mayordomo, señor Haworth, abrió a la fuerza la puerta de la biblioteca, y la escena que allí se desarrollaba lo congeló hasta los huesos. Lord Alistair Payne, el señor de Ravenhurst, yacía desplomado junto a la chimenea, con la mano todavía agarrando el borde de un reloj roto. Su cara de cristal se astilló, sus manos inmóviles. En 12.00 la sangre corría por los números de bronce, manchando el tiempo mismo. Sobre la ornamentada alfombra persa que había a su lado, descansaba un objeto curioso, una abrecartas con forma de daga. Su hoja estaba manchada con un brillo carmesí oscuro, y sin embargo, lo que más llamó la atención de Haworth no fue el cadáver ni la sangre, sino el reloj, pues el viejo reloj, colgado sobre la repisa de la chimenea, no estaba roto al comenzar la noche. De hecho, había sido la obsesión de Lord Alistair, una reliquia familiar que, según se decía, solo sonaba en momentos de gran desgracia. Por la mañana, la mansión fue sellada por la policía local. La lluvia había cesado, pero una extraña pesadez flotaba en el aire. La familia y los invitados se reunieron para ser interrogados en el salón, una cámara lujosa pero sofocante, donde los secretos parecían aferrarse a las cortinas de terciopelo. Había señora Evelyn Vane la viuda, hermosa aún, aunque sus ojos transmitían la calma de alguien acostumbrado al engaño. Se había casado con Alistair por su título, o eso susurraban los sirvientes. Luego estaba Julian Harrow, el joven e idealista secretario, cuya devoción por Lord Vane solo era igualada por su ambición de superarlo. Clara Montrose, la sobrina de Londres, también estuvo presente. Su agudo ingenio a menudo ocultaba sus precarias finanzas. Y finalmente, Coronel Aubrey Rathbone, un amigo de la familia y exsoldado, cuyo temperamento era tan legendario como sus deudas de juego. Ambos habían cenado juntos esa noche. Ambos habían brindado por la nueva aventura empresarial de Lord Vane, un negocio minero en Bélgica del que se rumoreaba que produciría una fortuna. Y ahora, uno de ellos estaba sentado en esa misma habitación, con sangre en la conciencia. El inspector de policía, inspector Graves era, un hombre serio y práctico que se consolaba con conclusiones sencillas. Está bastante claro, declaró tras una hora de interrogatorio. No hubo entrada forzada, ventanas cerradas, puertas con cerrojo desde dentro. El hombre fue asesinado por alguien de esta casa. Hizo una pausa, mirando a la viuda. Y si me permite decirlo, parece que Lord Vane no era muy querido por sus allegados. Los labios de Lady Evelyn se separaron en protesta, pero antes de que pudiera hablar, una tos discreta interrumpió el silencio. Un hombre pequeño e impecablemente vestido entró en el salón. Su bigote estaba recortado con precisión matemática. Sus zapatos brillaban como si estuvieran pulidos por la filosofía misma. En su mano enguantada llevaba un bastón con empuñadura de plata, aunque se apoyaba en él solo para causar efecto. «Disculpe, señor», dijo con un acento inconfundiblemente belga, «pero antes de decidir quién odiaba más a Lord Vane, quizás sería prudente comprender cómo lo mataron y, lo que es más importante, por qué». El inspector Graves se giró bruscamente. «¿Y usted es?» «Hércules Poirot», respondió con una modesta reverencia. «A su servicio». La llegada de Poirot no fue mera coincidencia. Había sido invitado por el propio Lord Vane, un conocido suyo de años atrás, cuando los negocios lo llevaban a Bruselas. 3 días antes había llegado un telegrama solicitando la presencia de Poirot para tratar un asunto de delicada importancia. Ahora, ese asunto había culminado con la muerte del hombre. Poirot examinó la escena del crimen con su habitual reverencia silenciosa. El cuerpo había sido retirado, pero el fantasma del acto persistía. La leve huella del hombre caído en la alfombra, la sangre ahora seca y de un marrón apagado, el reloj roto todavía inmóvil sobre la repisa de la chimenea. «Qué curioso», murmuró Poirot. «Un reloj que se detiene en el preciso instante en que muere su dueño. Es demasiado poético para ser una coincidencia, ¿no es cierto?»
Se inclinó más cerca, ajustándose la corbata con mano meticulosa. Y sin embargo, mira aquí. Las manos están dobladas, no de forma natural, sino a la fuerza. Alguien ha establecido deliberadamente este momento en el tiempo. El inspector Graves frunció el ceño. ¿Quiere decir que manipularon el reloj? Poirot sonrió levemente. Mais oui. Pero la pregunta, mon ami, no es si fue manipulado, sino por qué para engañar a la vista, para crear la ilusión de una hora que nunca existió. Sospecho que el tiempo es la clave de este asunto. Se giró, observando los rostros reunidos. Ya veremos, señoras y señores, si sus recuerdos son tan precisos como el reloj que han roto. Mientras la lluvia reanudaba su triste ritmo contra las ventanas, Poirot se sentó junto al fuego. Parecía sereno, casi divertido. La tormenta pasó, dijo en voz baja, pero las mentiras permanecen. Ahora descubriremos quién de los dos detuvo el reloj y por qué sangró cuando lo hizo. Y con eso, el asunto de la sangre en el reloj roto había comenzado. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. El sol de la mañana apenas atravesaba las nubes de tormenta que aún se aferraban obstinadamente a los acantilados de Cornualles. Dentro de la mansión Ravenhurst, el aire estaba cargado de inquietud. Los sirvientes susurraban en los rincones, con la mirada fija en el salón donde Poirot ahora estaba sentado en un sillón de respaldo alto, con las piernas cruzadas y las manos dobladas con precisión sobre su inmaculado chaleco. Uno a uno, la familia y los invitados fueron convocados. El salón, antaño un espacio de refinado ocio, se había transformado en un escenario de sutil tensión. Allí, reunidos alrededor de la gran chimenea donde el cuerpo había yacido apenas horas antes, estaban las figuras clave de la mansión: la viuda, señora Evelyn Vane, su sobrino Julian Harrow, la sobrina curiosa Clara Montrose y el imponente coronel Aubrey Rathbone. Incluso el sufrido mayordomo, señor Haworth, y el ama de llaves, señora Fenwick, flotaban en la periferia, su lealtad aparente pero teñida de ansiedad. Los ojos de Poirot, pequeños pero penetrantes, recorrieron lentamente a cada persona. No habló de inmediato, no le hacía falta. El silencio mismo era una herramienta, un hilo invisible que tensaba los pensamientos de cada sospechoso, esperando el momento oportuno para romperse. Lady Evelyn Vane se sentó elegantemente, aunque las ojeras delataban su desvelo nocturno. Sus manos, enguantadas, descansaban sobre su regazo, con los dedos entrelazados. Cada detalle de su postura denotaba control, un dominio sobre las emociones. Sin embargo, la mirada observadora de Poirot notó ligero temblor en su mano izquierda cuando ella creía que nadie la miraba. «Señora», empezó Poirot con voz suave, casi familiar, pero con una sutil autoridad. «Anoche fue una lástima. ¿Puedo preguntarle si estaba despierta a la hora en que nos arrebataron a Lord Vane?» Los labios de Lady Evelyn se apretaron en una fina línea. «Me retiré temprano, como siempre. No supe nada hasta que el señor Haworth vino a buscarme. Yo...» Su voz vaciló, y Poirot no se perdió la vacilación de una fracción de segundo, la mirada casi imperceptible hacia su sobrina Clara. «Qué curioso», murmuró Poirot en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. «Qué curioso». Julian Harrow se removió nervioso en su asiento. Su juventud, ambición y energía nerviosa eran evidentes, y Poirot tomó nota mental de su manos inquietas, que agarraba un pañuelo con tanta intensidad que le ponía los nudillos blancos. «Estuvo usted con Lord Vane esta noche, ¿no es cierto?», preguntó Poirot con una acentuación que hacía que cada palabra fuera deliberada. «Sí, lo estaba». La voz de Julian se quebró un poco. «Hablamos de negocios, la nueva empresa en Bélgica». Salí un momento de la biblioteca para buscar unos documentos, pero al volver se interrumpió. Tragó saliva y miró al coronel Rathbone. Se había ido. Los ojos de Poirot brillaron, como si una diversión privada se escondiera tras ellos. «¿Se ha ido?» «Sí. ¿Pero cómo?» Su tono sugería una pregunta mucho más profunda que las palabras pronunciadas. Julian se removió en su silla, sintiendo el peso de un escrutinio invisible. Clara Montrose, sentada cerca de la viuda, observaba la situación con profundo interés. Su porte era impecable, sus miradas mesuradas. Sin embargo, Poirot notó una tensión en la mandíbula, una tensión sutil que delataba irritación, tal vez por ser interrogado tan directamente, tal vez por la situación misma. «Señorita Montrose», dijo Poirot,
Usted también se jubiló temprano, ¿no? ¿O se quedó en casa vagando por los pasillos como harían muchas jovencitas de su carácter? Clara entrecerró los ojos levemente, con un destello de fastidio, pero respondió con calma mesurada. Estuve en mi habitación casi toda la noche, señor. Leí y de vez en cuando paseaba. Nada más. Poirot asintió, pero sus neuronas ya empezaban a notarlo. Caminar de un lado a otro podía indicar nerviosismo, curiosidad o un intento de supervisar las actividades de la casa. Ah, los movimientos de los jóvenes e inquietos. Muy informativos, sin duda, murmuró en voz baja. El coronel Aubrey Rathbone era un hombre que llevaba sus años en el ejército con visible orgullo. De hombros anchos y disciplinado, irradiaba autoridad. Sin embargo, ni siquiera él pudo escapar del escrutinio de Poirot. «Estuvo usted con Lord Vane durante la cena», empezó Poirot. «¿Y después?» «Me retiré a mis aposentos, como siempre. Ya oigo bastantes dramas familiares en mi profesión sin buscar más en casa», respondió el coronel con voz firme, pero Poirot notó una microexpresión de sorpresa, tan fugaz que un observador casual lo habría pasado por alto. «Ah, pero uno oye cosas, ¿no?», dijo Poirot en voz baja. Un grito, un estruendo, un instante en el que el tiempo mismo parece romperse. «¿No oyó nada, coronel?» La mirada del coronel se dirigió a la chimenea y luego volvió a mirarla. «No, nada. Quizás la tormenta lo disimuló». Poirot se permitió una leve sonrisa. «O quizás Neste Paz no quería oírlo. La curiosidad, como el tiempo, es selectiva». Incluso mientras Poirot diseccionaba a los principales sospechosos, la silenciosa observación del señor Haworth y la señora Fenwick no se le escapó. Las manos del mayordomo estaban nerviosamente apretadas, delatando la serenidad que exigían años de servicio. La señora Fenwick, siempre protectora de la casa, mantenía una apariencia fría, pero el ojo experto de Poirot discernía el más pequeño temblor de sus labios, el endurecimiento casi invisible de su mandíbula, señal de un conocimiento aún no expresado. «No teman, queridos amigos», les dijo Poirot con dulzura. «Se les llamará a su debido tiempo. Cada acción, por pequeña que sea, puede iluminar la oscuridad». La sala, impregnada del olor a humo de carbón y miedo, pareció encogerse bajo la mirada penetrante de Poirot. Cada persona presente albergaba un secreto, un motivo o un pensamiento no expresado. El dolor de la viuda, la ambición del sobrino, la aguda inteligencia de la sobrina, el orgullo del coronel. Todo formaba capas de un complejo rompecabezas. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante, con el bigote crispado. El cuerpo ha desaparecido, el reloj se ha hecho añicos, pero la verdad permanece, invisible para todos, salvo para las pequeñas neuronas de quien sabe observar. Cada uno de ustedes, mesdames, messieurs, ha tenido algo que ver en el asunto de anoche, aunque quizá aún no se den cuenta. Hizo una pausa, dejando que el peso de la declaración se asentara como polvo sobre los muebles ornamentados. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Nadie se atrevió a hablar. Cada sospechoso era plenamente consciente de que Poirot ya había comenzado su mapeo psicológico del hogar. Poirot comenzó su metódico examen con una precisión comparable a la de los delicados movimientos de un maestro relojero. Tomó notas mentales, dirección de las miradas nerviosas, el microexpresiones de culpa o miedo, y el contradicciones sutiles en el discurso. Cada pequeño detalle era un hilo, y él pretendía tejerlos en un tapiz de verdad. «La tormenta ha pasado», susurró para sí mismo. «Pero la tormenta dentro de esta casa. Ah, eso apenas comienza». Se levantó con gracia, ajustándose el traje con sumo cuidado. «Mañana comenzaremos las entrevistas en condiciones, con preguntas y respuestas precisas, una tras otra. Es en la precisión, Neste Paz, donde se revela la verdad». Poirot hizo una pausa, recorriendo con la mirada la habitación. «Y recuerden esto, amigos. Las apariencias engañan. Son las pequeñas inconsistencias, los comportamientos sutiles, los que revelan más que cualquier arma o sangre derramada. El tiempo mismo es implacable, pero los humanos somos predecibles». Y así, el escenario estaba preparado. La mansión Ravenhurst, con sus muros azotados por la tormenta y su majestuosidad ancestral, se había convertido en una jaula para secretos, mentiras y ambiciones reprimidas. En las horas siguientes, Poirot observaría, escucharía y descifraría el lenguaje oculto de los sospechosos, cada uno de los cuales parecía convencido de su propia inocencia. Lo que no sabían es que el juego ya había comenzado.
Capítulo 3. Poirot llega. El sol de la mañana luchaba por atravesar las densas nubes que se aferraban a los acantilados de Cornualles. Una niebla húmeda se aferraba a las ventanas de la mansión Ravenhurst, otorgando a la finca una cualidad casi etérea, como si existiera fuera del tiempo mismo. Dentro, los habitantes de la mansión seguían en vilo. Su noche de terror se cernía como una sombra sobre el ornamentado salón. Hércules Poirot había ocupado su asiento habitual junto a la chimenea. El intenso brillo de sus zapatos lustrados reflejaba la tenue luz, y su bigote se curvaba meticulosamente en silenciosa anticipación. Aunque había pasado la noche anterior observando, ahora su investigación estaba a punto de entrar en movimiento completo. La precisión de su mente, las famosas pequeñas células grises, estaban preparadas para diseccionar cada matiz del comportamiento humano en la casa. Poirot se levantó con gracia mientras la familia comenzaba a reunirse de nuevo. Lady Evelyn Vane, de pie junto a la ventana con las manos cruzadas, lo observaba con una mezcla de cautela y curiosidad. Julian Harrow caminaba con paso ligero cerca de la puerta, intentando aparentar serenidad, aunque la mirada perspicaz de Poirot captó de inmediato el inquieto golpeteo de sus pies, un ritmo sutil que delataba tensión. Clara Montrose se ajustó el puño de la manga, mirando fijamente hacia la biblioteca como si buscara una vía de escape, mientras el coronel Rathbone se apoyaba en la repisa de la chimenea, con los hombros erguidos y la expresión de un hombre acostumbrado a mandar, pero visiblemente inquieto. La voz de Poirot, tranquila pero autoritaria, llenó la sala. «Mesdames et messieurs, debemos abordar este asunto con una mente metódica. Anoche fue trágica. Sin embargo, no es solo la tragedia lo que llama la atención, sino la mente humana, mis amigos. Y la mente, si se observa con atención, lo revela todo». Hizo una pausa, dejando que el peso de la declaración se asentara. Ya he notado varias inconsistencias. No contradicciones, claro está, sino peculiaridades que merecen atención. Comenzaremos con preguntas sencillas y, a través de ellas, desenredaré los hilos que unen este misterio. Poirot empezó con Lady Evelyn. «Señora, usted observó a su marido anoche, ¿verdad? Cuénteme, con sus propias palabras, ¿qué ocurrió entre ustedes?» Lady Evelyn apretó las manos con fuerza. «Hablamos brevemente después de cenar. Estaba distante, absorto en asuntos de negocios. Luego me retiré a mi habitación. No oí nada más hasta que el mayordomo me llamó. Eso es todo». Poirot ladeó la cabeza, observándola con atención. «Y sin embargo, señoras, hay algo en su postura, en el ligero temblor de sus dedos al hablar, una sombra de tensión. ¿Curiosidad, quizás? ¿O preocupación por otra persona en esta casa?» La compostura de Lady Evelyn flaqueó, apenas un instante, antes de volver. «Preocupación, sí, pero no por mí, por quienes me rodean». Poirot asintió lentamente, tomando nota mental. El dolor de la viuda podría enmascarar la vigilancia, o tal vez un conocimiento más profundo de los acontecimientos. Volviéndose hacia Julian Harrow, Poirot entrecerró ligeramente los ojos. «Señor Harrow, usted afirmó haber recuperado documentos de la biblioteca. ¿Alguien lo observó en ese momento?» Julian dudó con la mirada fija en la puerta y luego de vuelta. «No, estaba solo. Fui a buscar los papeles y luego regresé. Yo titubeó, consciente de repente del peso del escrutinio de Poirot. Encontré la habitación vacía, eso es todo». El bigote de Poirot se movió sutilmente. Solo, sí, y sin embargo, sus manos, el constante retorcerse, el movimiento, son señales de una mente preocupada. «Dígame, ¿oyó el ruido del choque?» «No. Quiero decir, quizás...» «Pensé que era un trueno o una tormenta», balbuceó Julian, su ambición juvenil chocando con el miedo. Las pequeñas neuronas de Poirot registraron cada matiz, la vacilación, la voz entrecortada, las pequeñas expresiones de culpa o confusión. Poirot volvió su atención a Clara. «Señorita Montrose, anoche estuvo dando vueltas en su habitación, ¿verdad?» Clara entrecerró los ojos con una mirada de sospecha. «Yo caminé, sí, para despejarme. Nada más». La mirada de Poirot era firme. Es curioso, N'est-ce pas, cómo uno camina de un lado a otro para despejar la mente, y sin embargo lo observa todo. El más leve crujido del suelo, el más leve movimiento de una cortina, todo se registra. Así que, señoras, estaban atentas a su alrededor. Díganme, ¿oyeron algo inusual?» Clara dudó y luego admitió en voz baja: «Quizás un ruido de la biblioteca. No estoy segura».
La tormenta era fuerte. Poirot permitió una leve sonrisa. La atención al detalle, incluso la involuntaria, es el comienzo de la claridad. Finalmente, Poirot se dirigió al coronel Rathbone. «Coronel, usted es un hombre disciplinado y rutinario. ¿Se percató de algún comportamiento inusual en algún miembro de esta casa anoche?» El coronel apretó la mandíbula. «No, todos actuaron como siempre, excepto, quizás el sobrino parecía ansioso. Pero eso no es inusual, ¿verdad?» Poirot levantó un dedo levemente. «Ah, pero en los detalles más minuciosos se encuentra la verdad. La ansiedad, al yuxtaponerse con otras inconsistencias, puede revelar mucho». Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. «No subestime el poder de la observación, coronel. Incluso las pequeñas desviaciones, inadvertidas para el ojo común, iluminan la mente». Tras el interrogatorio inicial, Poirot se recostó, juntando los dedos. No había preguntado por el reloj roto, el abrecartas ni la alfombra manchada de sangre. Eso vendría después. Primero necesitaba fundamento del comportamiento humano. Observó en silencio cómo la familia se movía con inquietud. Cada sospechoso había revelado una pequeña parte de sí mismo, voluntariamente o no. El control de la viuda, la energía nerviosa de Julian, la aguda observación de Clara, el orgullo del coronel. Todos eran hilos de una red que Poirot desenmarañaría. Poirot habló en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. La tormenta ha pasado, sí, pero la tormenta dentro de la casa crece. Pronto pondremos a prueba cada mente, cada reacción. Una a una la verdad saldrá a la luz, y los culpables se delatarán sin darse cuenta. Las impresiones preliminares de Poirot se estaban formando. Lady Evelyn, aparentemente serena, llevaba una sombra de algo tácito. La culpa o el miedo de Julian Harrow era estrictamente controlado pero visible en micromovimientos. La inteligencia y la curiosidad de Clara Montrose eran armas y escudos simultáneamente, y el exterior rígido del coronel Rathbone ocultaba una vulnerabilidad sutil. Incluso los sirvientes, el señor Haworth y la señora Fenwick, habían demostrado indicios de conocimiento, pequeños gestos, casi imperceptibles, que serían significativos al interpretarlos en contexto. Poirot se ajustó la corbata y suspiró suavemente. «Paciencia, paciencia», murmuró. «No hay que apresurarse a descubrir la verdad. Es un arte delicado, como el relojero que ensambla su obra maestra. Cada engranaje, cada resorte, cada palanca oculta, debe comprenderse antes de que las manecillas se muevan». Poirot se levantó, mirando a su alrededor. «Mañana comenzaremos las entrevistas en serio. No solo preguntas, sino observación minuciosa, probando reacciones, detectando contradicciones. Cada movimiento, cada mirada, cada vacilación, estas serán las pistas que otros no podrán ver». Se giró hacia la ventana, observando el mar gris que se extendía abajo. El tiempo ya ha sido manipulado, un reloj roto, un instante congelado. Sin embargo, los humanos somos más predecibles que las máquinas. Por eso estoy aquí. Las pequeñas células grises no se dejarán engañar, ni por la tormenta, ni por las apariencias, ni por las mentiras astutas. Y con eso, Poirot abandonó brevemente la habitación y comenzó a caminar por los pasillos de Ravenhurst. Su mente ya estaba mapeando la intrincada red de verdad y engaño que esperaba ser desentrañada. El escenario estaba ya completamente preparado. Los sospechosos, inconscientes, participaban en un juego de observación sutil y motivos ocultos. Y Poirot, como siempre, descubriría los hilos que otros ni siquiera podían percibir. Capítulo 4. Entrevistas iniciales. El salón había sido reorganizado para crear un ambiente más íntimo. Las pesadas cortinas estaban corridas, permitiendo que la luz grisácea de la mañana se filtrara por las altas ventanas, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra persa. Poirot estaba sentado en el pequeño escritorio cerca de la chimenea, con su cuaderno abierto pero intacto. Prefería la observación a la escritura, pues creía que la memoria mental era mucho más precisa que la tinta sobre papel. Uno por uno se convocó a la familia. Poirot se reunía con cada uno en un ambiente lo más tranquilo posible, permitiendo que la conversación fluyera con naturalidad mientras examinaba minuciosamente las microexpresiones, los gestos y las sutiles vacilaciones. No se trataba de un simple interrogatorio. Era danza psicológica, un juego en el que cada participante reveló mucho más de lo que pretendía. Lady Evelyn Vane entró primero.
Se movía con la misma elegancia de siempre, aunque su compostura parecía forzada por el peso de los acontecimientos de la noche anterior. Se sentó frente a Poirot, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo y los dedos rozando la suave seda de sus guantes. «Señorita», empezó Poirot con voz suave pero autoritaria, «¿puedo pedirle que me cuente lo ocurrido esa noche con sus propias palabras? Todos los detalles, por insignificantes que sean, pueden ser importantes». Lady Evelyn respiró hondo. «Cenamos, por supuesto». Alistair parecía preocupado. «Después me retiré a mi habitación. No oí nada raro hasta que el mayordomo vino a buscarme. Es todo lo que puedo decir». Poirot entrecerró los ojos ligeramente. «Y sin embargo, sus ojos parpadean al hablar, señora. Una sombra de algo no dicho. Dígame, ¿notó algo inusual entre los demás? ¿Algún comportamiento fuera de lo común?» Dudó un momento y luego habló lentamente. Julian estaba inquieto, más de lo habitual. Clara parecía alerta. El coronel Rathbone parecía impasible, pero pensé que tal vez era su naturaleza. Poirot asintió sutilmente. «Observadora, señora. La observación es clave. ¿Y usted se sintió amenazada? ¿Alarmada?» Los labios de Lady Evelyn se tensaron, pero sus ojos revelaron un leve atisbo de inquietud. «Supongo un poco, pero solo por mi marido, no por mí». A continuación entró Julian Harrow, quien entró con paso torpe. Sus hombros se encorvaron ligeramente, delatando nervios, y sus dedos se aferraron a un objeto imaginario mientras intentaba estabilizarse. Poirot le indicó con un gesto que se sentara y luego lo observó con meticulosa atención. «Ahora, señor», empezó Poirot, «salió usted de la biblioteca un momento, ¿verdad? Cuénteme qué ocurrió durante ese intervalo». Julián tragó saliva. «Fui a buscar unos documentos para Lord Vane. Eso es todo. Regresé y no encontré nada. La habitación vacía y entonces la alarma». «¿Y los ruidos?», preguntó Poirot. «¿Oyó el estruendo, el cristal rompiéndose?» Los ojos de Julián parpadearon. Yo podría. La tormenta era fuerte. No puedo estar seguro». Poirot tamborileó con un dedo sobre su libreta, aunque no escribió. «Ah, incertidumbre. Un estado muy revelador. Y sin embargo, muestra tensión, microexpresiones de algo más profundo. Miedo, culpa, quizás frustración por no comprender del todo lo ocurrido». Los labios de Julian se separaron y luego se juntaron. Asintió sutilmente, sin percatarse de que, al hacerlo, confirmaba las sospechas de Poirot sobre un conflicto interno. Clara Montrose la siguió, serena pero inquieta. Se sentó con elegancia, aunque sus ojos recorrieron la sala como si buscara rutas de escape u oportunidades para observar al investigador. Poirot la observó en silencio un momento antes de hablar. «Señorita Montrose, anoche estuvo en su habitación. ¿Salió de ella en algún momento?» Clara arqueó la ceja. «No, salvo brevemente, para comprobar cómo estaba la casa. No entré en la biblioteca. Simplemente caminé por los pasillos, para observar». Las neuronas de Poirot vibraron ante la elección de palabras. «Observar? Muy bien. Quien observa también se da cuenta de detalles que otros pasan por alto. ¿Observó algo inusual?» Clara dudó, ruborizándose levemente. «Quizás una sombra en la ventana de la biblioteca, pero podría haber sido la tormenta. No estoy segura». Poirot inclinó levemente la cabeza, notando la combinación de inteligencia, curiosidad y deliberada vaguedad. «Ah, sí, la tormenta. Qué conveniente, ¿verdad? Que la ambigüedad se asiente como la niebla sobre la verdad». El coronel Rathbone entró el último. Su postura era rígida, con las manos apoyadas con cuidado en los brazos del sillón. La mirada de Poirot lo recorrió de pies a cabeza, notando la sutil rigidez de sus hombros, la breve tensión de su mandíbula y el tic de su párpado izquierdo. «Coronel, ¿se enteró de alguna irregularidad en la casa anoche?», preguntó Poirot con voz serena pero incisiva. La voz del coronel era mesurada. «No, todo seguía igual, excepto quizás que el joven Harrow parecía inquieto. Pero eso no tiene nada de especial». El bigote de Poirot se contrajo. «Curioso, sí. Incluso en una mente disciplinada hay pequeñas grietas en el comportamiento que delatan pensamientos ocultos. Su serenidad exterior es admirable, pero los humanos rara vez ocultan el miedo por completo. Un ligero estremecimiento, una vacilación, lo dicen todo». La mirada del coronel se endureció,
pero Poirot ya había observado lo que necesitaba: el leve destello de inquietud bajo una apariencia de control. Poirot hizo una pausa, dejando que la sala se sumiera en un pesado silencio. Cada entrevista había revelado algo, por sutil que fuera: la sombra de inquietud de Lady Evelyn, la culpa inquietante de Julian, la astucia observadora de Clara y la tensión contenida del coronel. Incluso el personal de la casa había mostrado pequeñas señales de consciencia, insinuando un conocimiento que trascendía su posición inmediata. Poirot se levantó y empezó a caminar lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. Ahora, debemos considerar la cronología con cuidado. El reloj sobre la repisa, roto exactamente a las 12:08. Deliberado, ¿no? No es casualidad, pues los accidentes no eligen su momento con tanta precisión. Y sin embargo, no es el instrumento lo que me interesa, amigos, sino la mente que lo orquesta. Las manecillas de un reloj se pueden manipular. El comportamiento humano, sin embargo, revela la verdad con una claridad inoscurable. Se detuvo, mirando por el ventanal los acantilados envueltos en niebla. Puede que la tormenta haya enmascarado los sonidos y las apariencias engañen, pero las pequeñas células grises ven más allá de esas nimiedades. Es en las inconsistencias, las contradicciones, las minúsculas vacilaciones, donde reside la verdad. Al regresar al escritorio, Poirot garabateó una sola nota. Observa las reacciones. La presión revela lo oculto. Volvió a mirar a los sospechosos reunidos. Mañana aplicaremos una ligera presión, no mediante acusaciones, sino poniendo a prueba la memoria, observando la atención y anotando las respuestas a preguntas inesperadas. Cada mente se revelará, a su manera. Un leve murmullo recorrió la sala, aunque nadie se atrevió a hablar directamente. La tensión era palpable. La presencia de Poirot no era simplemente la de un detective, era la de un director de orquesta, orquestando una sinfonía de verdades ocultas y sutiles desorientaciones. Mientras la familia se dispersaba, Lady Evelyn lanzaba miradas inquietas a su sobrina. Julian paseaba las manos en silenciosa frustración, y el coronel Rathbone se retiraba con pasos mesurados. Poirot permaneció sentado, con los ojos entrecerrados, contemplando la delicada red de comportamiento humano que tenía ante sí. La investigación había comenzado en serio, y ya presentía que los hilos del engaño se entrelazaban. Cada sospechoso había revelado un fragmento, cada fragmento una pista, aunque nadie se había dado cuenta aún de eso. Sus acciones más pequeñas fueron las semillas de su eventual desintegración. Mañana Poirot presionaría aún más, sondeando la mente más que el cuerpo, poniendo a prueba el coraje, la paciencia y la astucia. Y como siempre, los culpables se delatarían, no por la mano que los golpeó, sino por la mente que temía ser expuesta. El juego, sutil y cerebral, había comenzado, y en las sombras de Ravenhurst Manor, las pequeñas células grises ya estaban trabajando. Capítulo 5. La primera pista falsa. La tormenta había pasado por completo al mediodía, dejando la mansión Ravenhurst bañada por una luz tenue y misteriosa. Los pasillos, que antes resonaban con el sonido de la lluvia, ahora solo oían el suave tic-tac del gran reloj del pasillo principal. Un latido mecánico en la quietud, por lo demás tensa, de la casa. A pesar de la ausencia de tormenta, la atmósfera seguía siendo densa. Cada sombra y cada rayo de sol parecían estar cargados de secretos. Hércules Poirot caminaba lentamente por los pasillos, observando el comportamiento de aquellos a quienes había interrogado el día anterior. Sus pequeñas neuronas ya estaban trabajando, analizando minucias. Una mirada fija, una vacilación al hablar, el sutil gesto de un dedo. Cada detalle importaba. Poirot se detuvo frente a la biblioteca, entrecerrando los ojos al ver la puerta. «Ah, ¿qué es esto?», murmuró. El señor Haworth, el mayordomo, había entrado momentos antes, informando que una pequeña pila de documentos, que antes estaban guardados en un cajón cerrado con llave, había sido perturbado. Faltaban varios papeles, mientras que otros estaban apilados descuidadamente sobre el escritorio de caoba. El inspector Graves, ya en el lugar, examinó los documentos. «Parece que alguien buscaba algo», dijo sin rodeos. «Quizás el motivo del asesinato fue económico. Las inversiones de Lord Vane, sus cuentas. Alguien quería encontrar pruebas». Poirot, sin embargo, no respondió de inmediato. Se agachó, pasando un dedo enguantado por el borde de los papeles dispersos. «Sí, alguien buscaba algo», murmuró.
pero no todas las búsquedas revelan la intención que parecen ocultar. Observe la disposición, inspector. Algunos papeles se dejaron deliberadamente, otros se retiraron con cuidado. La mano es a la vez segura y precisa. Una mano que desea hacerse notar y, sin embargo, pasar desapercibida. A medida que aumentaban las sospechas, las miradas se posaron naturalmente en Julian Harrow. Su comportamiento reciente, paseos nerviosos, respuestas torpes, lo convertía en un blanco fácil. Poirot lo llamó, no para acusarlo, sino para observar su reacción. «Señor Harrow», empezó Poirot en voz baja, «tengo entendido que anoche pudo haber habido algún altercado en la biblioteca. ¿Estaba usted al tanto de ello?» Julián se removió, visiblemente tenso. «Yo no vi nada, señor. Estaba en mi habitación, como dije. No me imagino quién... ¿Por qué alguien...?» Los ojos de Poirot brillaron y tamborileó suavemente con el dedo sobre el escritorio. Es interesante, n'est-ce pas, que la sospecha recaiga inmediatamente sobre quien muestra ansiedad. Sin embargo, un corazón ansioso no es necesariamente culpable. El miedo, el remordimiento, la anticipación, todos son sutiles danzas de la mente, y a menudo los culpables se mantienen tranquilos donde los inocentes flaquean. Julian tragó saliva con dificultad, consciente de que Poirot lo observaba tanto por sus microexpresiones como por sus palabras. Yo jamás le haría daño a Lord Vane», dijo con la voz ligeramente temblorosa. Poirot inclinó la cabeza. «Ah, sí. Ya veremos, señor Harrow. La paciencia es la clave de la claridad». Poirot habló a continuación con Lady Evelyn Vane. No la interrogó directamente, sino que se dedicó a sonda psicológica sutil, diseñado para provocar una reacción inconsciente. «Señora», dijo, «es trágico perder a un marido de esa manera. Sin embargo, a veces la mente recuerda detalles que uno cree olvidados. Un sonido, una sombra, un gesto. ¿Ha notado algo desde anoche que le parezca inusual?» La mirada de Lady Evelyn permaneció firme, pero Poirot notó el ligero entornamiento de sus ojos y el arrugamiento casi imperceptible en su frente. «No puedo pensar en nada específico, solo que la casa se siente... diferente». Poirot sonrió levemente. «Sí, la energía cambia cuando ocurre un acto violento. La mente rara vez se tranquiliza después. Sin embargo, los culpables a menudo creen que la calma es su escudo. Interesante, muy interesante». Clara Montrose fue la siguiente. Poirot la observó atentamente, notando la sutil tensión en su mandíbula y la forma en que sus ojos se detenían en las estanterías, como si buscara pistas ocultas. «Señorita Montrose», empezó Poirot, «¿es usted perspicaz? ¿Observadora? ¿Se da cuenta de cuándo lo ordinario se transforma en algo inusual?» Clara arqueó una ceja. «Claro, eso es sensato. Hay que ser precavido». «En efecto», dijo Poirot con voz suave pero firme. «Y las sombras cuentan historias, ¿no? Un movimiento en un rincón, una puerta entreabierta, una presencia indeseable. ¿Notaste alguna de esas sombras anoche?» Clara dudó. Luego asintió levemente. «Quizás la ventana de la biblioteca. Creí ver la figura de alguien, pero la tormenta pudo haber sido mi imaginación». Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, la mente siempre duda de lo que ve en la oscuridad. La imaginación y la realidad se entremezclan, creando una red de incertidumbre. Sin embargo, incluso la incertidumbre puede ser reveladora». Finalmente, Poirot se volvió hacia el coronel Rathbone. La calma exterior del coronel, sus gestos cuidadosamente controlados, eran todos instrumentos de una orquesta psicológica que Poirot pretendía tocar. «Coronel, usted es un hombre acostumbrado al orden», dijo Poirot, «y sin embargo, anoche, el caos se apoderó de la casa. ¿Cómo reaccionó?» «Me quedé en mi cuartel», respondió el coronel con voz firme. «No había nada que hacer excepto esperar a las autoridades». La mirada de Poirot no vaciló. ¿Y oyó un estruendo? ¿El estallido de cristales? ¿El instante en que el tiempo pareció detenerse? El coronel Rathbone apretó la mano brevemente. «Sí, pero la tormenta lo ocultó. No importó mucho hasta que el mayordomo me informó de la tragedia». Poirot asintió sutilmente, grabando en su memoria la reacción del coronel. Tranquila, controlada, pero con un atisbo de inquietud en el fondo. La leve constatación de que el coronel, al igual que los demás, no podía protegerse por completo del estrés. Por la tarde,
comenzaron a circular rumores entre el personal de la casa. La falta de documentos en la biblioteca, sumada al nerviosismo previo de Julian Harrow, parecía apuntar decisivamente hacia el joven. El inspector Graves, ansioso por encontrar una solución, se basó en gran medida en este aparente motivo: ambición financiera, proximidad a los documentos y visible ansiedad. Sin embargo, Poirot permaneció impasible. «Ah, inspector», murmuró. «Es tentador creer la explicación más simple. Sin embargo, la mente, cuando se le presiona, puede fingir debilidad para protegerse o para engañar. No hay que dejarse seducir solo por las apariencias. Un verdadero culpable rara vez es el más obvio. Es aquel cuya tranquila confianza oculta una verdad que otros no ven». El inspector frunció el ceño, pero no dijo nada, consciente de que la reputación de Poirot era formidable. Poirot pasó el resto de la tarde observando la casa. La agitación de Julian se intensificó, como era de esperar, pero cada sutil reacción era una pista en el meticuloso análisis que Poirot hacía del comportamiento humano. Lady Evelyn mantuvo la compostura, pero de vez en cuando miraba hacia las ventanas como si anticipara una visita invisible. Las agudas observaciones de Clara no cesaron, sus ojos recorriendo sombras y rincones, anotando en silencio lo que Poirot ya sabía. El exterior disciplinado del coronel Rathbone se mantuvo, pero había indicios de impaciencia, una ligera tensión en la mandíbula y un leve parpadeo en el ojo cuando se mencionaba la biblioteca. Las pequeñas células grises de Poirot estaban trabajando, organizando cada gesto, cada vacilación en un intrincado entramado. Se estaba formando una imagen, pero estaba lejos de estar completo. Al final del día, Poirot se retiró a su habitación, una modesta suite en el segundo piso. Se sirvió un vaso pequeño de agua y se acomodó en una silla de respaldo alto, con el cuaderno en la mano, aunque su pluma permanecía inactiva. Su mente, como siempre, estaba activa, dándole vueltas a la evidencia del comportamiento humano más que a las pruebas físicas. «Ah», murmuró en voz baja, «ha surgido la primera pista falsa. Julián parece culpable, sí, pero la mente no miente tan fácilmente. No es la ansiedad evidente ni los papeles desordenados lo que revela la verdad. Hay que mirar más allá de lo aparente, más allá de lo obvio. Las pequeñas células grises continuarán su trabajo. Los culpables se revelarán con el tiempo». Se recostó, juntó los dedos y se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. El juego estaba en marcha, sutil, cerebral y complejo. Ravenhurst Manor, con sus ecos del horror de la noche anterior y el silencioso murmullo del suspenso, era ahora un jaula de observación, donde cada sospechoso estaba bajo el microscopio invisible de la mente de Poirot. Y ya los primeros hilos de distracción tejían un tapiz de tensión, uno que solo el intelecto más agudo podía desentrañar. Capítulo 6. El juego psicológico. La noche se había posado sobre la mansión Ravenhurst como una cortina de terciopelo, atenuando la luz del día y envolviendo la finca en un silencio denso, casi tangible. La tormenta que había azotado días atrás no era más que un recuerdo, dejando el aire fresco y expectante. En el salón, la familia se reunió una vez más, cada uno inquieto a su manera, consciente de la sutil presión de la observación que los oprimía. Hércules Poirot se sentó en su sitio habitual, con los dedos entrelazados bajo la barbilla afilada, y sus pequeñas neuronas ya repasando los acontecimientos de los días anteriores. Era hora, decidió, de empezar el verdadero trabajo, el juego psicológico. No mediante acusaciones, sino mediante una cuidadosa manipulación, y Lady Evelyn Vane fue la primera en dejarse llevar por la intrincada danza de Poirot. Se acercó a ella con delicadeza, como si la pregunta fuera casual, casi conversacional. «Señora», comenzó con voz suave, pero inconfundiblemente firme, «ayer hablamos de lo ocurrido esta noche. Sin embargo, hay algo que me desconcierta». Lady Evelyn alzó la mirada, cautelosa pero serena. «¿Qué pasa, señor?» Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante, con mirada penetrante. El reloj estaba roto, sí, pero las manecillas estaban dobladas deliberadamente. Tal acto sugiere conocimiento del momento preciso de la muerte. Dígame, ¿Lord Vane le había hablado alguna vez de las peculiaridades del reloj? Los ojos de la viuda parpadearon, una breve vacilación que delató un pensamiento que no pretendía revelar. Él lo mencionaba a veces, como una vieja historia familiar, nada más. Los labios de Poirot se curvaron en una sutil sonrisa. «Ah, y sin embargo, señora,
Ayer eché un vistazo hacia la biblioteca cuando mencioné los papeles rotos. ¿Una sombra de reconocimiento? ¿O quizás curiosidad? La naturaleza humana nunca se esconde del todo, ¿no? Lady Evelyn se ajustó los guantes, una leve señal de tensión. Yo solo me preguntaba por qué se habían tocado los papeles. Eso es todo. Poirot asintió pensativamente. Incluso una mente entrenada no puede enmascarar por completo las reacciones instintivas. A continuación, trajeron a Julian Harrow. Se había notado su ansiedad y Poirot tenía la intención de observar los efectos de la sugestión en su comportamiento. «Señor Harrow», empezó Poirot, «le vieron pasearse anoche, ¿verdad? Le temblaban las manos y andaba inquieto. Un hombre preocupado, ¿no es así?» Julián tragó saliva con nerviosismo. «Sí, supongo que sí. Preocupado por Lord Vane, sí». Los ojos de Poirot brillaron. «Qué curioso. Verá, señor Harrow, la ansiedad se manifiesta de muchas formas. Uno puede fingir calma, pero la mente traiciona al corazón. Y a veces, la culpa puede simular preocupación. Dígame, ¿ha notado que faltan los papeles de la biblioteca?» El rostro de Julián palideció, con un temblor fugaz en sus dedos. «Yo... sí, lo vi, pero yo...» Poirot lo interrumpió suavemente. «Ah, pero es interesante cómo la sola observación, y no la acusación, puede dar lugar a la verdad. No necesita hablar. Su mente habla por usted». La mirada del joven bajó al suelo y Poirot notó los precisos momentos de vacilación, los destellos de movimientos involuntarios, todas las piezas de un rompecabezas de emociones humanas. Clara Montrose entró en el salón con su habitual aplomo, aunque Poirot percibió una leve cautela en sus ojos. No la interrogó directamente sobre la noche anterior, sino que la desafió sutilmente. «Señorita Montrose», dijo Poirot, «es usted notablemente observadora, ¿no? Se fija en lo que otros pasan por alto. Dígame, ¿con qué atención observa a quienes la rodean?» Clara arqueó una ceja, intrigada. «Con la suficiente cautela para saber cuándo alguien miente u oculta algo. ¿Es eso relevante, señor?» Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, es muy relevante, porque quien observa también puede ser observado. Una sombra, una mirada, una vacilación. La mente se delata sutilmente». Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Anoche, ¿notaste alguna peculiaridad en la casa? ¿Movimientos extraños? ¿Ruidos inusuales?» Clara dudó y luego admitió. «Quizás la ventana de la biblioteca. Creí ver una sombra moviéndose, pero la tormenta era tan fuerte que no puedo estar segura». Poirot esbozó una leve sonrisa de satisfacción. «Sí, la incertidumbre es una compañera reveladora. Incluso lo que no se puede confirmar puede dejar huella en la mente. La curiosidad misma a menudo revela la verdad». El coronel Rathbone permaneció sereno, con los brazos cruzados, pero Poirot notó el ligero movimiento de su mandíbula y el pequeño parpadeo de sus ojos cuando se mencionó la biblioteca. «Coronel», dijo Poirot, «un hombre disciplinado debe encontrar el caos. Desconcertante. Y sin embargo, anoche mantuvo la calma. Dígame, ¿qué observó?» El tono del coronel era controlado. «Nada destacable. La casa estaba como siempre, salvo por la ansiedad del joven Harrow». Poirot se acercó, casi con aire de conspiración. «Ah, la calma exterior. Admirable. Sin embargo, la mente puede ocultar, ¿sí? Un leve estremecimiento, una microexpresión, una vacilación. Incluso un soldado disciplinado puede delatarse sin decir palabra». Los labios del coronel se apretaron en una fina línea y asintió sutilmente. Poirot lo observó con atención. La más mínima grieta en la compostura puede revelar mucho más que la confesión más fuerte. Poirot entonces orquestó una serie de presiones psicológicas sutiles. Mencionó el reloj roto, aludiendo a su desvío deliberado. Habló de los papeles desaparecidos en la biblioteca. Se refirió a observadores invisibles en la casa. Cada declaración estaba formulada no para acusar, sino para observar reacciones. Julian se removió inquieto. La punta de sus dedos delataba nerviosismo. La mirada de Lady Evelyn parpadeó un instante, luego se estabilizó. Clara entrecerró los ojos, evaluando, calculando. La mandíbula del coronel Rathbone se contrajo, controlada pero perceptible. Incluso los sirvientes, observando en silencio, mostraron leves señales de reconocimiento.
pequeñas muestras de conocimiento aún no expresadas. Las pequeñas células grises de Poirot lo absorbieron todo. La mente no puede ser enmascarada por completo, y bajo presión, cada sospechoso reveló un hilo, por delicado que fuera, de su estado interior. Al anochecer, Poirot había comenzado a cartografiar el sutil paisaje psicológico de la casa. El control de Lady Evelyn y sus ocasionales microtemblores sugerían una mujer acostumbrada a la ocultación, pero tal vez consciente de más de lo que admitía. El nerviosismo de Julián era genuino, pero posiblemente engañoso en su intensidad, diseñada para despertar sospechas. La aguda inteligencia de Clara era un arma de doble filo. Se daba cuenta de más que los demás, pero también ocultaba sus propios motivos con cuidado. El exterior disciplinado del coronel Rathbone ocultaba pequeñas, pero reveladoras señales de tensión, el miedo controlado de una mente inteligente bajo observación. Poirot tomó nota de cada pequeño gesto, de cada microexpresión, de cada mirada. Los culpables rara vez hablaban abiertamente, pero la mente los traicionaba de manera sutil, a menudo imperceptible. Mientras la familia se retiraba a dormir, Poirot se quedó en el salón, observando los movimientos silenciosos del personal y los invitados restantes. Se permitió una leve sonrisa. El juego psicológico había comenzado y ya estaba dando resultados, sutiles pero innegables. «Ah, mis amigos», murmuró Poirot en voz baja. «Nunca hay que subestimar el poder de la observación. La mente es un instrumento más revelador que cualquier arma, cualquier reloj roto, cualquier sangre derramada. El tiempo mismo puede estar congelado, pero la mente sigue avanzando, dejando huellas imposibles de borrar». Se levantó y caminó lentamente hacia las ventanas que daban a los acantilados, con la mirada fija en las oscuras olas de abajo. Los hilos del engaño comenzaban a desenredarse, aunque nadie se daba cuenta todavía. En la tranquila y tensa mente de la mansión se habían realizado los primeros movimientos verdaderos en el juego de Poirot. Mañana profundizaría la presión, refinaría las observaciones y comenzaría a separar la verdad de la red de desorientación, confiado en que los culpables se traicionarían a sí mismos, a través de su propia mente, antes de que cualquier evidencia pudiera hablar. Capítulo 7. Otro crimen o revelación importante. La mañana en Ravenhurst Manor amaneció gris y tranquila. El sol apenas penetraba la niebla persistente que se aferraba a los acantilados. Los juegos psicológicos del día anterior habían inquietado a todos los miembros de la familia, y su inquietud subconsciente se manifestaba ahora en gestos sutiles. Una mandíbula apretada, un parpadeo, una mano rozando nerviosamente una mesa. Poirot, sin embargo, observaba todo con serena precisión, sus pequeñas neuronas siempre atentas a la más mínima pista que pudiera delatar un motivo oculto. Fue durante el desayuno, en el ornamentado comedor, cuando se produjo la primera conmoción del día. Un grito repentino proveniente del ala oeste atrajo la atención de todos, una aguda nota de terror que rompió la frágil calma. Poirot se levantó de inmediato, con movimientos pausados y serenos, pero con todos los sentidos alerta. La familia lo siguió en una tensa y desordenada procesión. Lady Evelyn aferraba sus guantes como si estos la protegieran de lo desconocido. Julian Harrow temblaba visiblemente. Los ojos de Clara Montrose brillaban de curiosidad y aprensión, y el coronel Rathbone ya se dirigía hacia la fuente con disciplinada urgencia. Llegaron al estudio, una habitación que momentos antes parecía tranquila e intacta. Allí, tendido sobre el suelo pulido, yacía el señor Haworth, el mayordomo. Su rostro estaba pálido y su mano aferraba un pequeño sobre manchado de sangre. Poirot se arrodilló a su lado, observando la escena con meticulosa atención. «Ah, interesante», murmuró en voz baja. «No es solo una molestia, sino un mensaje deliberado». El inspector Graves llegó momentos después, murmurando ya sobre una escalada y 2 crímenes en una noche. Pero Poirot levantó la mano. «Paciencia, inspector. Observe primero. Interprete después. La mente humana deja huellas mucho más reveladoras que la sangre por sí sola». Poirot recuperó con cuidado el sobre de la mano del mayordomo. El sello estaba roto y el contenido era parcialmente visible. Dentro había varias hojas de papel, garabateadas con una letra apresurada, casi presa del pánico. Las palabras estaban fragmentadas, con indicios de una amenaza, un secreto y una advertencia, pero deliberadamente oscuro. «Fíjense», dijo Poirot en voz baja, atrayendo la atención de los que estaban más cerca. «La letra es irregular, aunque controlada.
una mano hábil que intenta disimular la urgencia con estilo, y el mensaje críptico. Sí, pero no aleatorio. Alguien quiere asustar, manipular. ¿Pero quién? Los labios de Lady Evelyn se entreabrieron levemente. ¿Un mensaje? ¿Con qué propósito? La mirada de Poirot se dirigió a ella, luego a Julian, luego a Clara. Para la mente, madame. Miedo, anticipación, manipulación sutil. El juego psicológico continúa. Y sin embargo, solo quien conoce la verdad puede enviar un mensaje así con tanta precisión. Cada miembro de la familia reaccionó de manera diferente, y sus respuestas revelaron capas de carácter bajo presión. El rostro de Julian Harrow palideció, sus manos temblaron levemente. Evitaba el contacto visual directo con cualquiera, cambiando de un pie a otro como si las paredes se le cerraran encima. Poirot observó atentamente su comportamiento, ansiedad genuina, pero también posiblemente escenificada para desviar sospechas. Lady Evelyn Vane, en cambio, mantenía la compostura en apariencia. Sin embargo, Poirot observó la sutil tensión de sus dedos alrededor del brazo del sillón y el leve temblor en su mandíbula. Una mente experta en acción, ocultando el miedo pero incapaz de reprimirlo por completo. Los ojos de Clara Montrose brillaban de interés, con los labios ligeramente entreabiertos. Se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada detalle, catalogando cada expresión como si memorizara el cuadro. Poirot sabía que estaba analizando tanto el acontecimiento como las reacciones. Una doble observación, contundente y reveladora. El coronel Rathbone, siempre disciplinado, solo permitía un breve atisbo de tensión, que Poirot notó con satisfacción. Ni siquiera el soldado más controlado puede ocultarlo todo. Bajo una sutil presión psicológica, inevitablemente aparecen grietas. Poirot se levantó y habló con voz serena, pausada, pero cortando la tensión como un bisturí. Amigos, este suceso no es una mera coincidencia. El mayordomo fue elegido para descubrir la nota. ¿Por qué? No para hacer daño, sino para provocar un mensaje destinado a observar reacciones, a infundir miedo, a poner a prueba las mentes. El inspector Graves frunció el ceño. ¿Entonces dice que el criminal quiere jugar con nosotros? Poirot inclinó la cabeza. Exactamente, inspector. Observe. La caligrafía, la elección del mensajero, el momento, todo cuidadosamente seleccionado. Y lo más revelador, las reacciones. El miedo revela más que las declaraciones, oui. El culpable, o el que más cerca está de la verdad, se delatará a sí mismo, a menudo inconscientemente. Hizo una pausa, observando la sala. La primera pista falsa, ayer, apuntaba al joven Harrow. Pero ahora vemos las capas subyacentes. Cada mente reacciona de forma diferente, y es en estas diferencias, por sutiles que sean, donde se esconde la verdad. Mientras la sala concentraba su tensa atención en Poirot, Lady Evelyn habló en voz baja, casi para sí misma. Creo comprender parte de esto. Había algo que mi esposo temía, algo que no compartía. Me di cuenta anoche. La mirada de Poirot se fijó en ella, observando la frase, la vacilación, la revelación selectiva. Ah, interesante, señora. ¿Cree de entender? Quizás. Y, sin embargo, las palabras son tanto escudos como herramientas de claridad. ¿De qué se dio cuenta exactamente? Ella negó con la cabeza. Es difícil de explicar. Una amenaza, una vieja deuda, o un secreto que alguien quería revelar. Solo vi un fragmento. Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa. Incluso una revelación parcial, dada bajo una sutil presión psicológica, es una pista en sí misma. A lo largo del día, la atmósfera de la mansión Ravenhurst se transformó aún más. La familia, consciente de que la investigación había trascendido un solo delito, reaccionó de diversas maneras. Los sirvientes susurraban a puerta cerrada. El nerviosismo de Julian se intensificó. Clara lo observaba todo meticulosamente, y la disciplinada fachada del coronel se tensó con una anticipación contenida. Poirot, mientras tanto, mantenía una apariencia tranquila, esperando el momento oportuno. Cada individuo había revelado fragmentos de sí mismo bajo la presión invisible que había aplicado. Cada reacción, por pequeña que fuera, era un hilo, y el tapiz de la verdad comenzaba a emerger lentamente. Al anochecer, Poirot se retiró a su habitación, con el cuaderno en la mano, pero prácticamente sin usarlo. Se sentó en silencio, bebiendo un vaso de agua.
repasando mentalmente los acontecimientos del día. «Ah, mis amigos», murmuró en voz baja. La primera pista falsa se ha visto reforzada por un nuevo acto deliberado. El mayordomo, elegido como testigo, una nota diseñada para asustar. El juego psicológico se ha intensificado. Observen con atención. Las reacciones son reveladoras, y la mente culpable no puede mantener la coherencia bajo presión. Empezamos a vislumbrar el contorno, la arquitectura oculta de esta compleja trama. Miró por la ventana el mar oscuro e inquieto que se extendía abajo. La tormenta ha pasado, sí, pero las olas de tensión crecen. Las pequeñas células grises deben seguir trabajando. Cada mente, cada reacción, es una ventana a la verdad, y pronto los hilos convergerán. Poirot se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. El misterio se había profundizado, las apuestas habían aumentado y el juego de mentes estaba ahora en pleno apogeo. Mañana seguiría ejerciendo presión, investigando más, desenmascarando secretos ocultos a simple vista, confiado en que los culpables se revelarían a través de su propio miedo, engaño y reacciones instintivas. Capítulo 8. La pista oculta de Poirot. La mañana siguiente al segundo suceso impactante amaneció con una luz tenue e incierta. Una niebla se aferraba a los acantilados que rodeaban la mansión Ravenhurst, y el mar lejano susurraba contra las rocas, un murmullo suave e implacable que reflejaba la tensión aún densa en la casa. Dentro el aire era tenso, cada movimiento deliberado, cada mirada mesurada. La primera pista falsa había sembrado sospechas. Los juegos psicológicos del día anterior habían puesto los nervios de punta, y sin embargo, Hércules Poirot, sentado tranquilamente en un rincón del salón, con las manos juntas bajo la barbilla, parecía completamente sereno. Las pequeñas células grises trabajaban como siempre, filtrando los fragmentos de comportamiento, palabras y gestos que otros descartaban como triviales. Fue allí, en estos detalles pasados por alto, donde Poirot creyó que se podía encontrar la verdad. Poirot había pasado la madrugada observando al personal de la casa, en particular a quienes tenían acceso a la biblioteca y al estudio. Su mirada se detuvo en la criada, Annette, que recorría los pasillos con silenciosa eficiencia, con pasos mesurados, casi rituales. Se movía con aire de discreción, aunque sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia el salón, delatando una leve ansiedad. Un pequeño objeto en el suelo llamó la atención de Poirot. Un diminuto trozo de papel, casi imperceptible contra el oscuro parqué. Se agachó y lo recogió con los dedos enguantados. En él había un fragmento de una frase, incompleto, aparentemente arrancado de un documento más grande. «Ah, interesante», murmuró Poirot estudiando el fragmento. «Tan pequeño, tan fácil de pasar por alto. Sin embargo, aquí yace una pista oculta a simple vista. Siempre hay que observar, amigos, no solo escuchar. Este fragmento, aunque aparentemente insignificante, sugería un acto deliberado de ocultación. Alguien había retirado un documento y había dejado solo un fragmento. Una migaja de pan destinada a ser una distracción o una burla sutil. Poirot decidió volver a la biblioteca. La sala, escenario de la primera pista falsa, parecía ahora más un escenario de comportamiento humano que un depósito de libros. Examinó de nuevo el escritorio, los cajones y los papeles dispersos. El inspector Graves lo siguió, ansioso por imponer su autoridad, pero Poirot le indicó con un gesto que se apartara a un rincón. «Paciencia, inspector. Observe, no presuma. La mano que revolvió estos papeles revela mucho, pero es la mente detrás de esa mano lo que más me interesa». La mirada de Poirot se posó en una pequeña mancha en el borde del escritorio, tenue y fácilmente descartada como tinta o suciedad. Se acercó más, observando su patrón irregular. «Ah, sutil, pero deliberado. La forma, la ubicación, la atención al detalle delata una mente cuidadosa, acostumbrada a ocultar sus intenciones a simple vista. La mayoría habría pasado esto por alto por completo». Golpeó ligeramente el escritorio con un dedo enguantado. Una firma oculta del comportamiento humano, mis amigos. Es en la negligencia del ocultamiento donde se revelan los inteligentes. Poirot pasó la siguiente hora observando a la familia mientras realizaban la rutina matutina. Cada reacción, por pequeña que fuera, era una revelación. Julian Harrow evitaba por completo la biblioteca, con pasos apresurados y la mirada baja, como si buscara distanciarse de posibles sospechas y al mismo tiempo llamar la atención sobre su comportamiento. Lady Evelyn mantuvo la compostura,
pero Poirot notó una breve mirada hacia las ventanas, una microexpresión de inquietud que sugería conocimiento retenido en lugar de ignorancia clara. Montrose se movía con deliberada gracia, registrando cada pequeño movimiento. Sin embargo, un sutil tic en su mano izquierda insinuaba tensión interna, un conflicto entre la curiosidad y el miedo. El coronel Rathbone se mantuvo disciplinado en apariencia, pero la más mínima irregularidad en su paso y el ligero entrecerrar los ojos cuando se mencionaba la biblioteca delataban una atención inusual incluso para un hombre de su experiencia. Las pequeñas células grises de Poirot trabajaban incansablemente, correlacionando el comportamiento con el tiempo, con la secuencia y con contradicciones sutiles, casi imperceptibles. De regreso a su silla, Poirot revisó los fragmentos que había recopilado, los papeles desordenados, el trozo roto, la pequeña mancha y las diversas reacciones humanas. Para cualquier otra persona, estos detalles eran insignificantes. Para Poirot, formaban un patrón de intención y ocultación. Habló en voz baja, como si compartiera un secreto con las paredes. La mente culpable es astuta, sí, pero no perfecta. La atención al ocultamiento físico no borra las huellas del comportamiento. Se pueden ocultar documentos, dejar fragmentos engañosos o infundir miedo. Sin embargo, la mente, no puede resistirse a revelarse bajo presión. Las piezas comenzaron a encajar en un sutil mosaico. El fragmento de papel, la mancha, el comportamiento de Julian, Lady Evelyn, Clara e incluso el coronel no fueron aleatorios. Cada acto, cada reacción fue una pincelada cuidadosamente colocada en un retrato más grande del engaño. Poirot hizo una pausa, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el brazo de su sillón. De repente, se levantó y se acercó a la repisa de la chimenea, con la mirada fija en el reloj roto. Las manecillas, fijadas en las 2:08, habían sido una señal deliberada. Sin embargo, la hora, la ubicación, las reacciones de los presentes, todo sugería una mente que deseaba manipular la atención, desviar la atención, controlar la narración. «Ah, el sutil ingenio del culpable», murmuró. «Uno dirige sospechas mientras se mantiene oculto. El mayordomo descubrió una nota, una amenaza, sí, pero diseñada para observar reacciones en lugar de revelar al culpable. La primera pista falsa pretendía llamar la atención, la segunda, para intensificar la ansiedad, y ahora, los fragmentos que quedaron, pistas diminutas, casi imperceptibles, deliberadamente pasadas por alto, pero que revelan más que la confesión más flagrante jamás podría». Poirot regresó a su silla, sumido en la contemplación. La pista oculta no era solo un objeto físico, sino un patrón de comportamiento, deliberado pero inconsciente, tejiendo un rastro que solo una mente tan meticulosa como la suya podría seguir. El resto de la mañana transcurrió en silenciosa observación. Poirot observaba la casa desde el salón, anotando cada gesto sutil, cada movimiento involuntario. Los comparó con los acontecimientos de los 2 días anteriores, la pista falsa, las presiones psicológicas, el segundo incidente con el mayordomo. Surgieron patrones, invisibles para todos excepto para el ojo más perspicaz. La ansiedad de Julian parecía exagerada en momentos en que podía desviar la atención de los demás. La serenidad de Evelyn se veía interrumpida por fugaces microexpresiones de reconocimiento que insinuaban un conocimiento parcial. La meticulosa observación de Clara sugería tanto inteligencia como disimulo, un deseo de controlar la percepción. El exterior disciplinado del coronel Rathbone ocultaba pequeñas pero constantes señales de conciencia, no de culpa, quizá, sino de una mente atenta a sutilezas que otros ignoraban. Las pequeñas células grises de Poirot trabajaron incansablemente, construyendo una red de comprensión. La verdad no estaba en la evidencia en sí, sino en la interacción oculta de intención, reacción y ocultamiento. Cuando el sol de la tarde se abrió paso débilmente entre las nubes, Poirot finalmente se levantó, se acercó a la ventana y contempló los acantilados. La mansión, con su silenciosa tensión y sus comportamientos cuidadosamente orquestados, había revelado más de lo que nadie imaginaba. «Ah, mis amigos», murmuró suavemente, «la pista oculta se ha revelado sola. No un solo trozo de papel, ni solo el reloj roto, sino un patrón tejido a partir del comportamiento humano sutil, casi imperceptible, pero innegable. Los culpables no pueden ocultarse por completo. Bajo presión, bajo observación atenta,
la mente delatará sus intenciones. Se volvió hacia la habitación vacía, con una leve sonrisa de satisfacción en los labios. El siguiente paso estaba claro. La reunión de sospechosos, la sutil investigación, la orquestación final que uniría todos los hilos. El tapiz del engaño había sido trazado, y Poirot, como siempre, estaba listo para revelar sus secretos. Capítulo 9. La reunión final. El salón de Ravenhurst Manor se había transformado para la ocasión. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas, amortiguando los suaves ecos del mar lejano, y el parqué pulido reflejaba la tenue luz de la lámpara de araña con un brillo casi solemne. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, y el ambiente estaba cargado de expectación. Hércules Poirot había llamado a todos los miembros de la casa, sentado en su lugar habitual con las manos juntas, observando con su habitual serenidad. Fue un momento delicado, la culminación de observaciones sutiles, un cuidadoso sondeo psicológico y una deducción meticulosa. Cada persona en la sala soportaba su propia tensión. Julian Harrow, ligeramente inquieto; Lady Evelyn Vane, serena pero cautelosa; Clara Montrose, alerta y calculadora; el coronel Rathbone, disciplinado pero vigilante. Incluso el personal, testigo silencioso del drama que se desarrollaba, permanecía en los extremos de la sala, con expresiones que mezclaban curiosidad y aprensión. Poirot se aclaró la garganta suavemente, asegurándose de que todas las miradas estuvieran fijas en él. «Mis amigos», comenzó, con voz serena pero autoritaria, «hemos presenciado en los últimos días una serie de acontecimientos de lo más angustiosos, una muerte, disturbios contra la propiedad y mensajes intimidatorios diseñados para provocar miedo. Y sin embargo, cada acto, aunque aparentemente caótico, ha seguido un patrón, revelado solo a aquellos con paciencia y una mente atenta a la sutileza». La sala permaneció en silencio, aunque la corriente subyacente de curiosidad e inquietud era palpable. Ayer se descubrió una nota, entregada no en mano, sino por el desprevenido mayordomo, elegido para ser testigo de su mensaje y no su autor. Esa nota, de contenido críptico, pretendía observar reacciones. Los culpables no se revelan solo con declaraciones, sino a través de comportamiento, vacilación y movimientos sutiles inconscientes. El inspector Graves se removió incómodo en su silla. Entonces, ¿dice que el criminal está entre nosotros y nos ha estado vigilando, manipulándonos? Los ojos de Poirot brillaron. Exactamente, inspector. Y es de estas observaciones, de estas reacciones, de donde surge la verdad. Poirot comenzó un relato, cuidadoso de los acontecimientos, no para acusar, sino para reconstruir la línea de tiempo en las mentes de los reunidos. Primero, el descubrimiento de Lord Vane, la conmoción inicial y las primeras observaciones de comportamiento. Ansiedad, serenidad, curiosidad y disciplina. Todo esto se manifestó de diversas formas por los presentes. Los papeles de la biblioteca, alterados pero parcialmente ocultos, sugerían atención e intención deliberadas. El reloj roto, congelado a las 12:30 de la noche, indicaba una manipulación calculada de la percepción. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y entonces, la nota entregada al mayordomo. Una amenaza, sí, pero más importante aún, una herramienta para observar reacciones. Cada reacción, por sutil que sea, contiene un hilo conductor que nos lleva a la mente del culpable. Julian Harrow se removió en su silla, visiblemente ansioso, mientras que Lady Evelyn mantuvo la compostura intacta, aunque Poirot notó una leve microexpresión de reconocimiento al mencionar el reloj. Los ojos de Clara, brillantes y penetrantes, recorrieron a cada persona, registrando cada reacción, mientras que la leve tensión de la mandíbula del coronel Rathbone delataba su atención. Poirot centró su atención en cada sospechoso, destacando pistas de comportamiento que se habían anotado meticulosamente durante los días anteriores. Julian Harrow, el joven, mostraba una ansiedad visible. Manos temblorosas, evitaba ciertos lugares y sus declaraciones eran inconsistentes. Esta ansiedad, aunque genuina, era una táctica de distracción, ¿no es así? Los labios de Julián se entreabrieron levemente, pero no dijo nada. Poirot continuó. Lady Evelyn Vane, de apariencia serena, reveló mediante microexpresiones que poseía un conocimiento que no compartía abiertamente. Una mirada sutil, un reconocimiento fugaz,
Indicios de una mente consciente de los secretos, pero cuidadosa de ocultarlos. Se volvió hacia Clara Montrose. Usted, mademoiselle, es a la vez observadora y participante. Su meticulosa atención al detalle revela inteligencia, curiosidad e instinto de control. Sin embargo, la ligera tensión en su mano delataba preocupación, quizá incluso miedo a ser descubierta. Finalmente, el coronel Rathbone. Un exterior disciplinado, sí. Sin embargo, bajo presión, ni siquiera un soldado entrenado puede ocultar por completo las pequeñas reacciones involuntarias. Un tic, una mirada, apretar la mandíbula, revelan conciencia, no culpa, sino alerta ante peligros sutiles. Poirot hizo una pausa para dejar que el peso de sus observaciones calara en sus oídos. Poirot se levantó y se dirigió lentamente a la chimenea. La atmósfera de la habitación se espesaba con la anticipación. Mis amigos, la primera pista falsa dirigió las sospechas hacia el joven Harrow. Una elección obvia, sí, dada su ansiedad y la proximidad a los papeles alterados. Sin embargo, las apariencias engañan. El verdadero culpable rara vez es evidente, y la mente culpable busca manipular la percepción mientras oculta sus intenciones. Recogió el trozo de papel que había encontrado la mañana anterior, sosteniéndolo delicadamente entre sus dedos enguantados. Un fragmento, pasado por alto por todos excepto por el ojo más atento, contiene un patrón oculto. Observen la elección del mensajero, el momento oportuno, la colocación de las pistas, todo meticulosamente orquestado para atraer la atención hacia otro lado. La sala estaba en silencio, la tensión era palpable. La calma de Poirot contrastaba marcadamente con la inquietud de la familia, un contraste deliberado, diseñado para intensificar el impacto psicológico de sus deducciones. La voz de Poirot se suavizó al dirigirse al grupo. Los culpables no pueden ocultarse por completo. Bajo una atenta observación, bajo una sutil presión, la mente revela sus intenciones. El verdadero culpable entre nosotros ha demostrado no solo conocimiento de los hechos, sino la capacidad de manipular, desviar y ocultar, y en estas acciones han dejado un rastro invisible para el observador casual, pero inconfundible para quien observa con atención. Hizo una breve pausa, asegurándose de que cada persona sintiera el peso de sus palabras. Esta noche, los hilos empezarán a converger. Las pistas falsas, las manipulaciones deliberadas, las pistas ocultas. Todo forma parte de un plan mayor. El culpable no puede escapar indefinidamente. La mente que orquestó estos acontecimientos se traicionará a sí misma con su propia astucia, y las pequeñas células grises verán la verdad donde otros solo ven caos. Poirot se movió al centro del semicírculo, aún con las manos entrelazadas. Amigos, la siguiente fase requerirá paciencia y observación. Cada uno de ustedes permanecerá aquí mientras realizo más investigaciones. Las interacciones, las miradas, los movimientos involuntarios, todo será registrado, y de esto surgirá la imagen final. Miró primero a Julian, luego a Lady Evelyn, a Clara y al coronel Rathbone, estudiando cada expresión con meticulosidad. Recuerden, el miedo y la astucia a menudo van de la mano. Los culpables creen que pueden ocultarse, pero en realidad se revelan continuamente, mediante la sutileza, la reacción, el instinto. A medida que la tarde declinaba y las sombras se alargaban sobre el parqué, la familia esperaba. Reinaba el silencio, roto solo por el ocasional arrastrar de pies o el lejano murmullo del mar. Cada persona era plenamente consciente de la mirada de Poirot. El peso invisible de su observación los oprimía. Poirot, por su parte, mantenía una serena compostura, sentado en su silla, juntando los dedos y observando. Había reunido las piezas del rompecabezas, los hilos cuidadosamente entrelazados formando un patrón. El momento de la revelación se acercaba, pero sabía que la verdad debía extraerse con precisión, no con prisa. «Ah, mis amigos», murmuró en voz baja para sí mismo, «todo está preparado, el escenario está listo, los hilos son visibles, y los culpables se revelarán, no mediante la confesión, sino a través de su propia mente, en respuesta a la presión cuidadosamente aplicada y la paciencia meticulosamente mantenida». La tensión en el salón era casi tangible. Cada movimiento, cada mirada, cada leve gesto tenía un significado. El acto final estaba cerca, y Poirot, siempre paciente, siempre preciso, estaba listo para tensar la tela y revelar la verdad oculta tras capas de engaño.
Capítulo 10. La revelación. El salón de la mansión Ravenhurst estaba en silencio. La tensión era casi sofocante. La tormenta que antes había azotado los acantilados había pasado, dejando tras de sí un cielo gris y sereno y un mar embravecido. Sin embargo, dentro de los muros de la mansión, una tormenta diferente estaba a punto de alcanzar su clímax. Todos los miembros de la casa estaban presentes, sentados o de pie, con una mezcla de aprensión y curiosidad. Poirot, siempre sereno, permanecía sentado en su silla, con las manos juntas bajo la barbilla y una mirada penetrante y calculadora. Este era el momento en que los hilos convergían, el intrincado tapiz del engaño quedaba al descubierto. El comportamiento de cada persona, cada reacción sutil, cada atisbo de expresión serían examinados minuciosamente. Las pequeñas neuronas de Poirot habían trabajado incansablemente, descifrando patrones, contradicciones e inconsistencias. La verdad, oculta bajo capas de engaño, estaba ahora a su alcance. Poirot comenzó deliberadamente, con voz tranquila, casi conversacional. Amigos, en los últimos días hemos presenciado acontecimientos sumamente preocupantes. La muerte de Lord Vane, los disturbios contra la propiedad, los mensajes crípticos. Todo ha creado una atmósfera de miedo y sospecha. Sin embargo, dentro de estos acontecimientos se esconde un patrón, un diseño revelado solo a través de una cuidadosa observación y atención al comportamiento humano. Hizo una breve pausa, observando la sala. La mirada de Julian Harrow se dirigía nerviosamente hacia la biblioteca. Lady Evelyn Vane permanecía serena, aunque ligeramente tensa. La mirada penetrante de Clara Montrose seguía cada movimiento, y el coronel Rathbone mantenía su postura disciplinada. Una leve tensión en la mandíbula delataba su atención. Ayer hablamos de las reacciones a la nota entregada al mayordomo y al reloj roto, congelado a las 12:30 de la noche. No fueron simples sucesos aleatorios, fueron herramientas de manipulación, diseñada para provocar y observar reacciones, para engañar y desviar sospechas. Poirot se levantó lentamente y caminó hacia el centro de la habitación, fijando su mirada primero en Julian. Monsieur Harrow, su ansiedad fue evidente desde el principio. El temblor de las manos, la evitación de la biblioteca y las declaraciones incoherentes sugirieron culpabilidad para algunos. Sin embargo, mis observaciones revelaron una verdad más sutil. Su comportamiento pretendía, consciente o inconscientemente, alejar las sospechas de otro. Una distracción inteligente. Julián abrió la boca y luego la cerró. Solo pudo asentir levemente, incapaz de articular una defensa. La atención de Poirot se centró en Lady Evelyn. Madame Vane, su compostura fue admirable, pero observé fugaces microexpresiones de reconocimiento al mencionar ciertos acontecimientos. Los papeles de la biblioteca, el fragmento roto, incluso el reloj roto. El conocimiento parcialmente oculto es mucho más revelador que la ignorancia fingida. ¿Sabe algo que no ha revelado por completo? Las manos de Lady Evelyn se apretaron sobre los brazos de su silla. Yo solo descubrí fragmentos, no toda la verdad, admitió en voz baja. Poirot se volvió hacia Clara Montrose con ojos brillantes y calculadores. Mademoiselle, usted observó, catalogó, anotó reacciones. La inteligencia suele ser un arma de doble filo. Puede iluminar, pero también requiere disimulo. Su sutil tensión, visible en el más mínimo movimiento de su mano, reveló: preocupación por el descubrimiento no es mera curiosidad. Sabes más de lo que has admitido. La mirada de Clara permaneció firme, pero Poirot detectó un leve entrecerramiento en sus ojos, una grieta momentánea en la armadura de su compostura. Finalmente, el coronel Rathbone. Coronel, la disciplina y la atención al detalle enmascararon una sutil percepción. Un soldado entrenado para observar, pero incluso la mente disciplinada se delata bajo un escrutinio minucioso. Su vigilancia indicó conocimiento de manipulación, aunque no culpa en el sentido directo. Poirot regresó a la repisa de la chimenea y levantó el pequeño trozo de papel encontrado la mañana anterior. Y aquí, dijo, sosteniéndolo en alto, está la pista que unió estos acontecimientos. Es un fragmento, pasado por alto por todos, salvo por los más atentos. Sin embargo, contiene el patrón de intención, la firma de la mente culpable, la ubicación, el momento, la alteración deliberada de los papeles.
todo diseñado para engañar y manipular la atención. Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. La primera pista falsa que dirigió las sospechas hacia el joven Harrow fue orquestado intencionalmente. La nota, entregada al mayordomo, era una prueba psicológica destinada a provocar reacciones. El reloj roto, congelado con precisión, era otro elemento de una red de engaños, diseñada para desviar y controlar la percepción. La mirada de Poirot recorrió la sala, fijándose en cada sospechoso por turno. Y sin embargo, en cada acto, había señales reveladoras, microexpresiones, gestos fugaces, atención inconsistente, pequeñas grietas en la armadura del secreto que, al observarlas en conjunto, revelan al autor de estas manipulaciones. Poirot hizo una pausa, dejando que el suspense se intensificara. Mesamis, la mente culpable, buscó esconderse tras el miedo, la manipulación y la distracción. Pero la mente misma, bajo presión, no puede permanecer completamente oculta. No es a través de la confesión, ni a través de pruebas evidentes que la verdad se revela, sino a través de comportamiento bajo observación sutil. Se giró lentamente hacia Clara Montrose. Mademoiselle, usted estuvo presente en la biblioteca durante los disturbios iniciales. Observó las reacciones de los demás. Orquestó ciertas distracciones y permitió que la distracción floreciera. Todo ello mientras mantenía la apariencia de curiosidad e inteligencia. Su mano tembló ligeramente cuando se mencionó el reloj roto, y sus ojos delataron preocupación cuando se encontró el fragmento roto. Estos fueron las revelaciones no intencionales de la mente culpable. La habitación quedó en silencio, todas las miradas fijas en Clara. Permaneció inmóvil un instante, luego dejó caer los hombros y habló en voz baja. Sí, fui yo. No pretendía que nadie saliera lastimado, solo descubrir los secretos, observar. Pero no anticipé el pánico. Poirot inclinó la cabeza, con una leve sonrisa de satisfacción en los labios. Exactamente, mademoiselle. Su inteligencia le hizo creer que era posible manipular sin consecuencias, pero la mente, cuando se la presiona, no puede evitar revelar su verdad. Poirot continuó, explicando con serena precisión. El motivo no fue mera malicia, un deseo de control, de conocimiento, de poner a prueba los límites de la percepción. Esto lo llevó a orquestar los acontecimientos. Las perturbaciones, la nota, el reloj roto, todos fueron concebidos como instrumentos de observación y revelación, más que para causar daño. Sin embargo, las consecuencias fueron mayores que su intención, ¿verdad? Clara asintió. Sí. La situación se salió de control. Poirot se volvió hacia los demás. Y ahora ven por qué las apariencias engañaban. La ansiedad, la serenidad, la inteligencia y la disciplina, todas ellas eran pistas falsas, pero cada una revelaba pequeñas verdades bajo observación. Los hilos del engaño son intrincados, pero la trama es visible para el ojo atento. El inspector Graves dio un paso al frente y detuvo a Clara. La expresión de Poirot permaneció serena. La justicia, amigos, no es solo castigo, sino comprensión. Comprender la mente que orquesta, las intenciones ocultas y las consecuencias imprevistas. La naturaleza humana es compleja, e incluso la mente más inteligente no puede evadir la observación indefinidamente. Lady Evelyn exhaló suavemente. Julian se desplomó aliviado y el coronel Rathbone mantuvo una compostura disciplinada, reconociendo el resultado con silencioso respeto. Poirot, sin embargo, permaneció concentrado, contemplando las sutiles conductas humanas que habían sacado a la luz la verdad. Mientras la familia comenzaba a recuperarse de la conmoción, Poirot habló una última vez, con voz serena y reflexiva. Ah, mis amigos, las pequeñas células grises, utilizadas con paciencia y cuidado, han revelado la verdad donde parecía reinar el caos. Recuerden esto, el comportamiento humano, bajo presión, es mucho más revelador que cualquier evidencia física. La mente, mis amigos, es el mayor testigo de todos. Se levantó de la silla, ajustándose la corbata con sumo cuidado. Y ahora, con la claridad restaurada, podemos observar la casa y ver que incluso en la más enmarañada red de engaños, la verdad no puede ocultarse para siempre. Solo espera a que una mente paciente y observadora la descubra. Dicho esto, Poirot asintió cortésmente y salió del salón. Su presencia fue un ancla de calma en medio de la turbulencia de la revelación. La familia, conmocionada pero iluminada, comenzó a procesar los acontecimientos,
cada persona consciente de la mente sutil y poderosa que los había guiado a la verdad. Capítulo 11. Resultado y justicia. La mañana siguiente a la confesión de Clara Montrose fue tranquila, casi inquietante. La mansión Ravenhurst parecía contener la respiración, como si las propias paredes reflejaran el peso de los acontecimientos. La tormenta de sospechas, manipulación y miedo había pasado, dejando paso a una quietud que se sentía a la vez solemne y contemplativa. Poirot, como siempre, mantuvo la compostura, una presencia serena en medio de la casa sumida. Las repercusiones de la revelación eran ahora tangibles. Clara, aunque cooperativa, fue escoltada por el inspector Graves para prepararse para el proceso judicial. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente resolución, persistían los ecos psicológicos de los días pasados. Cada miembro de la casa, Julian, Lady Evelyn, el coronel Rathbone, los sirvientes, llevaba la huella invisible de la tensión, los juegos sutiles y la revelación de verdades ocultas. Julian Harrow deambulaba por los pasillos, con pasos lentos, casi renuentes. El alivio y la ansiedad residual luchaban en su interior. El miedo que había dominado su comportamiento dio paso a la reflexión. Había sido, en cierto sentido, un participante involuntario en las manipulaciones de Clara. Sin embargo, la experiencia había revelado la fragilidad de la compostura y el poder de la observación. Lady Evelyn Vane se movía con serena dignidad, atendiendo las tareas domésticas de la mañana, pero Poirot observó las tenues líneas de tensión en sus ojos. El reconocimiento de que su conocimiento parcial de los acontecimientos le había aportado tanto comprensión como cierta incomodidad. Había estado cerca de la verdad, y ahora el velo se había levantado. El coronel Rathbone se mantuvo disciplinado, sus movimientos precisos, aunque ni siquiera él pudo disimular por completo una leve exhalación de alivio. Más tarde se acercó a Poirot y le ofreció un respetuoso asentimiento. «Monsieur Poirot, su razonamiento ha sido extraordinario. Le agradezco su guía para desentrañar lo que parecía una red impenetrable». Poirot inclinó la cabeza. «Merci, coronel. La observación, la paciencia y la inteligencia revelan más que la prisa». En la quietud de su estudio, Poirot se sentó junto a la ventana, contemplando los acantilados y el mar embravecido. Sus pensamientos vagaban por los acontecimientos, las acciones y las mentes de la familia. «Ah, la naturaleza humana», murmuró en voz baja. «Tan compleja, tan intrincada. La astucia de una mente, intentando manipular, observar, controlar. Pero inevitablemente, la mente se delata a sí misma. Gestos sutiles, expresiones fugaces, pequeñas inconsistencias. Estos son los hilos que revelan la verdad. La justicia se imparte no solo mediante el castigo, sino mediante la comprensión. Comprender las intenciones, los miedos, los deseos que moldean el comportamiento. Se sirvió un vaso pequeño de agua, bebiendo a sorbos, saboreando la calma tras la tormenta de la observación. Los culpables buscan ocultarse, pero la mente no puede escapar de sí misma. En cada acto, cada palabra, cada vacilación, acecha una revelación, vista solo por quienes observan con paciencia, con atención, con la disciplina de las pequeñas células grises. El inspector Graves, aunque más acostumbrado a las pruebas físicas que a la deducción psicológica, asintió en reconocimiento a la explicación de Poirot. «En efecto, señor Poirot, es notable cómo los detalles más pequeños, a menudo pasados por alto, pueden iluminar el conjunto. La casa tiene una deuda de gratitud con usted». Poirot sonrió levemente, con expresión amable pero precisa. «La gratitud, inspector, es innecesaria. La búsqueda de la verdad es recompensa suficiente. Sin embargo, hay que recordar siempre, la mente humana es el instrumento más revelador de todos. Observe con atención, y la verdad se revelará de maneras que ni siquiera el intento más astuto podrá ocultar». Lady Evelyn se acercó a él con paso mesurado. «Hércules, tu perspicacia ha librado a esta casa de sospechas y caos. Te estamos sinceramente agradecidos. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse con qué facilidad se puede engañar la mente, cuán frágiles son nuestras percepciones». Poirot inclinó la cabeza. «Exactitud, señora. Es la vulnerabilidad y la brillantez de la mente lo que hace que la observación sea tan fascinante. El miedo, la curiosidad, la inteligencia y la cautela, cada uno deja huella, cada uno puede revelar la verdad si uno sabe dónde y cómo mirar». A medida que la casa volvía a la normalidad, Poirot reflexionó más sobre los acontecimientos. Consideró las motivaciones de Clara,
no solo malévolas, sino complejas, con matices de curiosidad, inteligencia y el deseo de controlar la narrativa. Sus acciones, aunque desacertadas, eran humanas en su ambición e imperfección. Los culpables rara vez son malvados en términos sencillos, reflexionó Poirot en voz baja. Son humanos, curiosos, ambiciosos, temerosos, inteligentes, y es en estos mismos rasgos donde el investigador encuentra tanto desafío como revelación. Juzgar sin comprender es una locura. Observar sin paciencia es infructuoso. Pero combinar observación, perspicacia y las pequeñas células grises. Entonces el tapiz de la mente se aclara y la justicia, en todos sus matices, puede prevalecer. Al caer la noche sobre Ravenhurst Manor, Poirot se preparó para partir. La casa había comenzado a retomar sus rutinas, aunque con una sutil conciencia de que la vida, antes predecible, había cambiado para siempre. Se detuvo en la puerta, observando las habitaciones familiares y los rostros de aquellos a quienes había guiado a través de la confusión, el miedo y la revelación. Amigos, la mente es un laberinto. Los culpables intentan navegarlo con astucia, pero el laberinto mismo deja una marca, y el observador paciente puede leer sus rastros, las pequeñas células grises. Ven lo que otros pasan por alto, disciernen lo que está oculto a simple vista. Lady Evelyn, de pie cerca, le ofreció una sonrisa amable. Hércules, como siempre, nos dejas iluminados y humildes. Poirot inclinó la cabeza, ajustándose la corbata con sumo cuidado. Merci, madame. Y recuerde, en la complejidad de la mente humana, uno siempre debe mirar más allá de las apariencias, del miedo, de la distracción. Solo entonces se revela la verdad. Dicho esto, partió hacia la luz que se desvanecía, una figura serena moviéndose por los tranquilos pasillos de Ravenhurst Manor, dejando atrás una casa marcada para siempre por su observación, su perspicacia y el sutil poder de las pequeñas células grises. Capítulo 12. Cierre y reflexión. La noche se había posado sobre la mansión Ravenhurst, suave y quieta, como si la propia casa exhalara tras la tormenta de los recientes acontecimientos. Las ventanas reflejaban la tenue luz de la luna, y el mar lejano murmuraba contra los acantilados con un ritmo tranquilo. La casa había comenzado a recuperar una frágil sensación de normalidad, pero los acontecimientos de los últimos días persistían en cada mirada, cada pausa, cada sombra de movimiento. Poirot permaneció en el salón una última vez, recorriendo con la mirada el mobiliario familiar, las sillas aún dispuestas como en la reunión final. El aire, aunque tranquilo, transmitía una tensión residual, el eco de la ambición, el miedo y el engaño humanos que se habían desenvuelto con tanta complejidad bajo su observación. Poirot se permitió una lenta sonrisa mientras reflexionaba sobre la cuidadosa orquestación de los acontecimientos. Mis amigos, es notable, murmuró, casi para sí mismo, cómo la mente puede tejer una red de sutileza, pretendiendo una cosa, pero revelando la verdad sin darse cuenta. Las acciones de Mademoiselle Montrose fueron astutas, sí, pero no pudo ocultar las señales, inconscientes que la delataban. Cada mirada, cada vacilación, cada fugaz microexpresión, todas eran piezas del rompecabezas, observables solo por una mente entrenada para notar. Hizo una pausa, juntando los dedos bajo la barbilla, reflexionando sobre la compleja interacción del comportamiento humano. La ansiedad de Julian Harrow, el conocimiento parcial de Lady Evelyn Vane, la observación disciplinada del coronel Rathbone. Todos habían contribuido con capas al intrincado mosaico de percepción y reacción. Cada uno había sido una pincelada en el lienzo de la verdad, revelando más de lo que las declaraciones o las pruebas jamás podrían. El inspector Graves, preparándose para escoltar a Clara Montrose en las siguientes etapas del proceso legal, hizo una pausa para saludar a Poirot. Señor Poirot, sus deducciones han sido extraordinarias. No solo ha revelado al culpable, sino que ha desenredado las sutiles capas de manipulación que ninguno de nosotros pudo percibir. La familia tiene una gran deuda con usted. Poirot inclinó la cabeza con modestia. Merci, inspector. La justicia, mis amigos, es más que un castigo, es comprensión, la observación cuidadosa de los motivos, el discernimiento de las intenciones y la revelación de la verdad. Hay que ver más allá de la superficie para comprender el corazón humano. Lady Evelyn, de pie cerca, ofreció una suave sonrisa, teñida de alivio y una nueva claridad. Hércules, has restaurado el orden no solo en la casa, sino también en nuestra comprensión de nosotros mismos.
Todos hemos sido puestos a prueba, y gracias a tu guía hemos aprendido a ver con más claridad. Poirot se acercó a la ventana y contempló el mar embravecido, los acantilados bañados por la plateada luz de la luna. Contempló la mente, el comportamiento y las sutiles contradicciones que habían definido el caso. «Ah, la naturaleza humana», susurró. «Tan intrincada, tan frágil, tan brillante. Uno puede intentar engañar, controlar o manipular, pero el inconsciente delata la intención de maneras que los más astutos no pueden prever. El miedo, la curiosidad y el intelecto. Cada uno deja rastros. El observador paciente, mis amigos, los discernirá todos». Se volvió brevemente hacia los de la casa, que recuperaban la compostura en la sala. Que este episodio sirva de recordatorio. La verdad rara vez está a la vista, y sin embargo, siempre está ahí, esperando a que la mente paciente y atenta la encuentre. Las pequeñas células grises. ¡Ah! Ven lo que los ojos y los oídos a menudo pasan por alto. Mientras la familia reanudaba sus actividades, discreta pero más tranquila, Poirot se preparó para partir. Tenía la maleta preparada. Sus movimientos, precisos y pausados, reflejaban su meticulosidad. Lady Evelyn se acercó con un tono amable pero sincero. «Hércules, como siempre, tu presencia nos llena de sabiduría y humildad». Poirot inclinó la cabeza, ajustándose la corbata con cuidado. «Merci, madame. Y recuerde, en la vida como en la investigación, las apariencias engañan. Comprender la mente es comprender el mundo, y observar es ver la verdad donde parece reinar el caos». Se detuvo en la puerta, echando una última mirada a la mansión, la casa y los silenciosos pasillos que habían sido testigos de manipulación, engaño y revelación. «Adiós, amigos. Que sus días sean más tranquilos y que sus ojos permanezcan siempre atentos a las sutilezas que revelan lo que realmente está oculto». Mientras Poirot caminaba por el sendero de grava hacia el carruaje que lo esperaba, con la luz de la luna reflejándose suavemente en sus zapatos lustrados, reflexionó una última vez sobre el caso. Cada persona había revelado un fragmento de sí misma. Cada acción y reacción contribuía a la verdad última. Los hilos del engaño se habían desenredado meticulosamente, no mediante la fuerza ni la acusación, sino mediante la observación paciente, un cuidadoso análisis psicológico y la aplicación certera de las pequeñas células grises. «Ah, sí», murmuró en voz baja. «La mente es un laberinto, y en sus pasillos se puede esconder mucho, pero nunca todo. La observación, la paciencia y la comprensión revelan el designio oculto, y en esto se ejerce la justicia, sutil, justa y absoluta». Tras ajustarse el sombrero por última vez, Poirot subió al carruaje, dejando atrás Ravenhurst Manor. La familia, ahora libre de incertidumbre y suspenso, llevaría consigo las lecciones de aquellos días, con la percepción siempre agudizada. Y Hércules Poirot, como siempre, siguió adelante, siempre observador, siempre meticuloso, siempre maestro de la mente humana.